Hermanos, que Dios les bendiga. Doy gracias infinitas al Señor de verdad por ese privilegio que me da de poder predicar su palabra, de poder llegar hasta ustedes a través de este video. Em, Hermanos, de verdad les damos un cordial saludo de parte de nosotros, ¿verdad? Nuestra familia. Les extrañamos, anhelamos de verdad que pronto sea el momento que podamos estar reunidos nuevamente, ¿verdad? En la casa del Señor, exaltando y adorando su nombre, ¿verdad? Pero también estar reunidos, ¿verdad? Congregándonos, estar reunidos nosotros como hermanos, porque es muy importante eso también. La palabra de Dios enseña que no dejemos de congregarnos, obviamente por razones mayores, ¿verdad? Razones que salen de nuestro control. Estamos en nuestros hogares, ¿verdad? Esperando a lo que digan, ¿verdad? En cuanto a lo que está pasando en el mundo. Pero Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene el control. Dios sabe en el momento en que Él va a hacer que esto termine y prontamente vamos a estar nosotros reunidos nuevamente, ¿verdad? Para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Sabes, yo quiero hablarte en esta hora acerca de una palabra que el Señor ponía fuertemente en mi corazón para este tiempo. Algo que el Señor ha venido ministrándome y el Señor me ha venido haciendo ver a través de predicaciones, ¿verdad? Que uno escucha a través de la palabra de Dios y también su Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ministra el corazón y nos muestra la voluntad del Señor. Y el Señor me hablaba mucho acerca de esto, hermano, acerca de persistir, persistir en la fe. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 3 en el versículo 14, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Hermanos, persiste, persiste en la fe. Es lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Cuando nosotros nos ponemos a ver, ¿verdad? Todas las cosas que están sucediendo en el mundo, que vemos, ¿verdad? Con lo de esta enfermedad, este COVID-19, que nosotros vemos que comienza en China, ¿verdad? Y al cabo de 2 meses, plus, está disparado por todo el mundo. Y uno medita dentro de uno el corazón, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Y esa es una pregunta que muchas veces genera intriga en nosotros, genera un efecto negativo como el miedo, el temor, la preocupación y varias cosas más que generan nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero es normal que nosotros nos hagamos esta pregunta, pero sabes, para nosotros entender a cabalidad y a plenitud lo que se está moviendo hoy en día en el mundo, ¿verdad? Estas plagas que vemos, enfermedades, que vemos rumores de guerras, que vemos hambres, pestes y todas las cosas, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Es meramente a través de nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra el plan de su corazón en cuanto a estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día se están dando muchas respuestas. Hoy en día el mundo está dando sus propias respuestas. El mundo, por ejemplo, la comunidad científica, ¿verdad? Los gobiernos, todas estas personas, ellos mismos están dando sus propias hipótesis, ¿verdad? De las cosas que están sucediendo. Pero si nosotros nos ponemos atención a las respuestas de ellos, vemos que esto es como una antesala de lo que el anticristo quiere hacer, ¿verdad? Las respuestas que ellos nos dan simplemente nos revelan el plan del enemigo, ¿verdad? De hacer un desorden y luego presentar un orden en el que él lo está diseñando, pero él lo está diseñando por él y para él, ¿verdad? Para lograr sus malvados propósitos que la palabra de Dios nos enseña. Pero la palabra de Dios, hermanos, a nosotros nos lleva por otro camino, ¿verdad? La palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo en nuestro corazón nos muestra el corazón de Dios y el plan que Él tiene, ¿verdad? Para todo, para estos días que estamos viviendo, para todo lo que acontece en este mundo, hermanos. Y dependiendo de donde yo esté recibiendo,
respuestas a lo que esté pasando, así voy a estar yo en mi vida. Ese lo vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, lo vemos en la vida en el Génesis, ¿verdad? Lo vemos en Noé, cuando Noé entra en el arca y se salva, ¿verdad? Con su familia. Vemos ahí en la palabra de Dios que toda una generación, ¿verdad? Murió. Solamente Noé y su familia se salvaron, ¿verdad? Entrando al arca. Si uno se pone a meditar en esto, hermanos, em, solo imagínate todas estas personas cuando vieron, ¿verdad? Que comenzaron a ponerse las nubes sobre el cielo. Acordémonos que en ese entonces el Señor no había hecho llover. Dice la palabra que de la tierra salía un vapor y así Dios regaba toda la vegetación y las plantas. Pero cuando las nubes comenzaron a tapar el cielo y ellos vieron lo que acontecía, imagínate a los líderes de ese entonces dando explicaciones, ¿verdad? Dando respuestas a esas cosas que se veían. Pero sabes, hermanos, todos ellos murieron. Ninguno pudo entender. Solamente Noé, que él escuchó la voz de Dios y la respuesta a Dios a todas las cosas que iban a suceder, fue él el único que se salvó. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes, hermanos, de dónde nosotros nos estamos alimentando, de qué fuente nosotros nos estamos llenando para así recibir la sabiduría que necesitamos en cuanto a todo lo que está sucediendo. Em, Nosotros somos grandemente privilegiados, hermanos, al tener la palabra del Señor, ¿verdad? Al ser hijos de Dios, al tener la palabra de Dios, pero Dios quiere que nosotros vayamos muchísimo más allá que solamente tener una Biblia en nuestros hogares. Dios lo que quiere es que nosotros verdaderamente escudriñemos y procuremos con diligencia entender qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra, hermanos, porque es muy fácil llegar y como hacen muchas personas, ¿verdad? Tener la Biblia abierta en el Salmo 91, hermanos, pero sabes, eso no tiene efecto. Lo que va a tener efecto en nuestra vida es que usted y yo entendamos los propósitos de Dios, que usted y yo entendamos los tiempos de Dios, que usted y yo recibamos la palabra de Dios, pero revelación como un rema en nuestro corazón, hermanos, porque de lo contrario, usted y yo no vamos a recibir lo que Dios quiere darnos. Y en este tiempo necesitamos verdaderamente que el Señor ministre en nuestro corazón lo que viene de su corazón, hermanos. Esto lo vemos también reflejado en la vida de Lot, ¿verdad? En el Génesis nos cuenta la historia acerca de cuando Abraham y Lot se separaron. Dice la Biblia que Lot se fue hacia la tierra de Sodoma y Gomorra. Abraham se quedó en la tierra donde ellos estaban, ¿verdad? Dice que Lot se quedó a morar ahí. Y yo meditaba en esto, ¿verdad, hermanos? Acerca de las cosas que se ministraban en estas ciudades, ¿verdad? En estos lugares, ver los movimientos que habían espirituales, ¿verdad? La maldad, la iniquidad terrible que se movía en ese lugar al cabo de que había una distorsión total de lo que Dios había establecido, ¿verdad? Lot viviendo ahí en ese lugar, ¿tú crees que Lot recibiría, ¿verdad? La revelación, la edificación, la enseñanza que Abraham estaba recibiendo allá en el monte, ¿verdad? En la presencia de Dios, hermanos. Yo no creo que sea así. Nosotros vemos en la palabra del Señor que Lot casi pierde su vida ahí en Sodoma y Gomorra cuando Dios decidió dar el castigo, ¿verdad? Destruir estas ciudades porque la maldad ya era tan grande que Dios decidió destruirlas. Pero vemos que Lot le costó salir. Si los ángeles no lo apresuran, Lot se queda ahí y hubiera perdido la vida. Eso nos enseña a nosotros de que Lot no había recibido revelación, de que Lot no estaba anuente a las cosas que estaban por pasar, como Abraham. La revelación de lo que iba a pasar en esas ciudades la recibió Abraham, ¿verdad? No la recibió Lot. Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios verdaderamente que su palabra, la que está en su corazón, sea revelado en nosotros.
sea revelada a nosotros, ¿verdad? Como un rema para nosotros andar en esa rectitud, para nosotros andar con esa luz, ¿verdad? Que la misma Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hermanos, nosotros necesitamos en este tiempo de aumento de maldad, en este tiempo, hermanos, donde las cosas se ponen muy difíciles, necesitamos la palabra revelada de Dios en nuestra vida para así poder andar en rectitud, en lo que Dios desea, hermanos. Hermanos, entendiendo que solamente a través de la palabra de Dios recibiremos la gracia para entender y ser librados de todo el mal que se avecina sobre la tierra, vamos a seguir abordando el tema acerca de las cosas de las cuales Dios nos quiere librar. Porque aparte de falsos maestros, ¿verdad? Falsas doctrinas, hay mucho más de lo cual nos debemos nosotros cuidar en estos días de aumento de maldad, porque, ¿sabes? Se ha levantado mucho un ataque contra la sana doctrina. Hoy en día estamos en tiempos súper peligrosos, hermanos, porque hay incluso pastores, ¿verdad? Ministros de Dios con congregaciones muy grandes, ¿verdad? Multitudinarias, que uno los escucha, ¿verdad? Y uno los ve que en su mensaje casi nunca se ve ellos preparando a la novia al cordero, ¿verdad? Su mensaje, la palabra que ellos dan, no viene como esa agua que viene a limpiar las vestiduras de la novia al cordero, de la iglesia que somos nosotros. Se ve lo contrario. Las predicaciones que ellos dan, las enseñanzas que dan, muchas veces lo que ministra es como un amor por lo material, un amor hacia las cosas de este mundo y un amor hacia el dinero. Cuando sabemos por la palabra del Señor, hermanos, que de verdad Cristo viene pronto, hermanos, y no nos vamos a cansar de decir esto. Guardémonos para el Señor, guardémonos en santidad. Limpiamos nuestras vestiduras porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. La palabra que usted y yo tenemos que estar recibiendo es una palabra que nos limpie, una palabra que nos prepare, una palabra que nos inste a nosotros a guardarnos día con día para ese encuentro glorioso, hermanos. Y hoy en día nosotros vemos tanto ataque a la sana doctrina, ¿por qué? Porque montones de falsos maestros hay, hermanos, que están enseñando. Dice la palabra que incluso van a intentar engañar hasta los escogidos de Dios. Por eso nosotros tenemos que bajarle la lupa a todas las cosas que estamos recibiendo. No podemos recibir cualquier palabra de cualquier persona, como nos han enseñado nuestros pastores, ¿verdad? Nosotros podemos escuchar alguna predicación de algún siervo de Dios, ¿verdad? Porque no creemos que solamente en nuestro ministerio, ¿verdad? Hay hombres de Dios, también Dios tiene sus siervos en todas partes del mundo. Podemos escuchar predicaciones, pero como información, jamás como formación, hermanos. Nosotros tenemos que entender de que tenemos que ser formados por nuestras coberturas, que gracias a Dios tenemos unas coberturas muy buenas, unas coberturas que se preocupan por darnos una palabra que sea ese pan de vida, una palabra que nos limpie, una palabra que nos acerque cada día más al Señor, hermanos. Tenemos que estar atentos a eso, tenemos que estar preocupados en esto, hermanos. ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo? Porque dependiendo de lo que usted y yo recibamos, hermanos, así va a estar nuestra vida. Si nosotros comenzamos a recibir lo que los noticieros dicen, si comenzamos a recibir lo que los científicos están diciendo, los doctores dicen, hermanos, nuestro corazón se va a turbar. Nuestro corazón se va a turbar, va a entrar el miedo. ¿Sabes una cosa? Cuando Pedro en aquella ocasión que el Señor se apareció caminando sobre las aguas de que ellos están en el barco, ¿verdad? En la barca, y el Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor, si tú eres que yo vaya caminando hacia ti, y el Señor le dijo, ven. Pedro, yo digo, hermano, en mi corazón yo creo que Pedro tuvo fe, pero con la fe en su corazón comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en el momento que Pedro quitó la mirada del Señor Jesucristo y la puso en la tormenta, en los fuertes vientos que soplaban, ¿verdad? Y las olas embravecidas, Pedro se hundió.
Hermanos, nosotros tenemos que estar con la mirada en lo de Dios, en lo que verdaderamente viene de Dios, hermanos, para que nuestra fe no decaiga, porque fácilmente es caer en miedo, es caer en temor con las cosas que están viendo. Cuando vemos la ciudad de Nueva York, cuando vemos esas ciudades en Italia, ¿verdad? En España, cuando vemos un Ecuador, hermanos, siendo golpeados terriblemente, hermanos, es fácilmente que se turbe nuestro corazón, que se turbe nuestra alma y comenzar nosotros a decaer, porque sabes, el miedo, una de las áreas que afectan, hermanos, es a nuestra fe. Si permitimos que el miedo entre en nuestra vida, nuestra fe va a comenzar a decaer. Y la palabra dice que para yo agradar a Dios necesito tener fe, tener fe. Y para yo seguir teniendo esa fe firme, necesito estar persistiendo en lo que Dios me ha mostrado, persistiendo en lo que Dios me enseña en su palabra, porque su palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para los que creen en Él, dice que somos más que vencedores. Más que vencedores. Hermanos, la palabra nos enseña que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y que Él es soberano y que a Él ni siquiera una hoja de un árbol cae que Él no se dé cuenta, aún más con sus hijos, hermanos. Dios tiene control. No entremos en temor, no entremos en miedo, no entremos en angustias, no veamos, hermanos, las cosas como las ven las personas del mundo, para no entrar en duda, para que no decaiga nuestra fe, así es agradar al Señor, porque acuérdense que la palabra dice en Job, lo que temía me sobrevino. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos estar teniendo miedo, no podemos estar con temor de las cosas de este mundo. El temor, el único temor validero que usted y yo podemos tener es un temor santo de Jehová Dios. Ese temor sí nos va a bendecir, pero el otro no, hermanos. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo nosotros en nuestro corazón? De ahí va a depender la situación de nuestra vida, hermanos. Nosotros tenemos que en verdad preocuparnos por esto y pedirle al Señor que revele en nuestro corazón estas cosas, porque sabes también, aparte, como les decía ahorita, aparte de las falsas doctrinas, hermanos, el enemigo se ha levantado fuertemente con un montón de cosas, y eso es lo que el Señor hablaba fuertemente a mi corazón en estos días, hermanos. Véanme, hay tres enemigos que ahorita conspiran contra los hijos de Dios, hermanos, y es Satanás, es el mundo, con las cosas, ¿verdad?, que el enemigo ha metido en el mundo, y también nuestros malos deseos, ¿verdad?, en la concupiscencia que tenemos nosotros en la carne, hermanos. Esos tres conspiran contra nosotros todos los días, hermanos. El enemigo viene a tentarnos con las cosas de este mundo que le agradan a nuestra carne. Así es como trabaja el enemigo, hermanos. Y sabes, aquí hay algo bastante peligroso, porque a veces el verdadero problema se anida, es en mi alma. Acordémonos que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Así como el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu obedece a las cosas de Dios. La carne obedece a las cosas de este mundo, quiere las cosas de este mundo, los pecados, ¿verdad? Y el alma es donde están mis emociones, es donde están mis sentimientos, es donde yo tengo un montón de cosas más que ahorita vamos a ir viendo. Pero el verdadero problema a veces está en mi alma, porque en mi alma es donde están los temores, en mi alma es donde se cuentan los miedos, en mi alma es tan cambiante y tan inquieta que ahí es donde yo tengo que tener cuidado, porque ahí es donde el enemigo nos está atacando, ahí es donde el enemigo nos va a golpear si nosotros no estamos con la armadura del Señor puesta, ¿verdad? Como dice la palabra. Mi pregunta es esta, hermano, que ahora en este tiempo que estamos, ¿verdad?, por medidas de salud, ¿verdad?, y por las leyes, ¿verdad?, gubernamentales, ¿verdad?, de este país, nosotros tenemos que estar en nuestros hogares. Como todos sabemos, ¿verdad?, las iglesias están cerradas, los templos están cerrados, no nos podemos congregar, ¿verdad? Y
yo sé que Dios tiene un plan con todo esto, ¿verdad? Como nos han enseñado nuestras coberturas, nuestros pastores. Pero también, hermanos, es un tiempo peligroso en el que usted y yo tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque en el congregarse hay poder de Dios. Cuando nosotros nos congregamos como hermanos y nos reunimos, adoramos y exaltamos el nombre del Señor, hermanos, la presencia del Señor desciende con fuerza, ministrando nuestra alma, ministrando nuestro ser entero. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos afuera a vencer, hermanos. Por eso es importante. ¿Qué estamos recibiendo nosotros en nuestros hogares ahora que estamos, ¿verdad?, sin congregarnos? ¿Qué estamos recibiendo nosotros en nuestros hogares? Porque dependiendo de lo que yo le esté dando a mi alma, así mi alma me va a empujar, ¿verdad? Si yo estoy alimentando mi alma mucho para las cosas de la carne, mi alma me va a dirigir o va a querer caminar hacia las cosas de la carne, hacia los pecados. Pero si yo le estoy dando a mi alma para las cosas del Espíritu, mi alma va a querer caminar hacia las cosas del Espíritu también. Por eso, hermanos, en este tiempo que estamos en los hogares, hay que prestar bastante atención. ¿De qué nos estamos llenando? Tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar constantemente leyendo la palabra del Señor, tenemos que estar escuchando las predicaciones que nos envían, ¿verdad?, nuestros pastores, que vemos también en Ministerios Ebenecer, ¿verdad?, que son palabra excelente, palabra muy buena que viene del corazón de Dios para estos últimos tiempos. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque el alma es olvidadiza. El alma es olvidadiza. Vamos a buscarlo aquí en el Salmo. En el Salmo dice 103, versículo 2. Vamos a buscarlo. Salmo 103, versículo 2. Para que usted vea, hermano, lo que dice la palabra, que no se lo estoy diciendo yo, acerca de lo que es nuestra alma. Que es bien importante que nuestra alma esté siendo ministrada constantemente, porque eso va a depender nuestro éxito. De eso va a depender mucho nuestro éxito. Hermanos, Salmo 103, versículo 2 dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. O sea que en el alma hay dolencias. En el alma se manifiestan las iniquidades, ¿verdad? Entonces, pero también dice ahí, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes, hermano? El alma es muy volátil, el alma es inquieta, el alma es cambiante. Por eso, el alma olvida fácilmente. Imagínense, hermanos, el alma olvida fácilmente que ha sido objeto de misericordia de parte de Dios y rápidamente puede volver a pedirnos las cosas malas que antes nos pedían. Ahí está diciendo, el Salmo nos está hablando de iniquidades, maldad sobre maldad sobre maldad. Entonces, hermanos, ve lo importante, que es que nosotros entendamos que de nuestros enemigos que se mueven hoy en día, en nosotros mismos está uno de ellos. Que donde quiera que usted y yo vayamos, ahí estará tentándonos, ahí estará deseándonos, pidiéndonos cosas que a la larga no van a ser de bien para nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos que le estamos ministrando al alma. En el libro de Josué, capítulo 6, hermanos, vemos una historia que nos sirve de ejemplo, una historia tremenda que yo veo, ¿verdad?, que es acerca del pecado de Acán. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Tú lo puedes leer en tu casa después, en Josué capítulo 6, todo el capítulo, que el Señor quería, ¿verdad?, después de la conquista de Jericó, que el pueblo de Israel avanzara y conquistara la ciudad de Ai, que era una ciudad mucho más pequeña. Y el Señor le había dado unas instrucciones, ¿verdad?, a Josué, como el Señor que es bueno y lleno de misericordia con nosotros siempre, ¿verdad?, que Él nos instruye, Él nos muestra el plan. Y nosotros lo único que tenemos que hacer, hermanos, es simplemente llevar a cabo las instrucciones que Él nos da para nosotros ser bendecidos, para nosotros prosperar, para nosotros conquistar, hermanos. Y véanme, dice que Dios le dio la instrucción a Josué.
de qué tenían que hacer. Y en esas instrucciones decía que nadie tomara de nada de lo que había en la ciudad de Ai, que Dios quería que todo fuera destruido, tanto como personas, como animales, como los tesoros, como toda la ciudad entera. Pero dice que cuando fueron a pelear como 3,000 hombres, em, dice que los derrotaron, que mataron como a 30, algo así, de los de Israel. Cuando los de Israel llegaron al campamento y se dieron cuenta de que los de Ai los habían derrotado, dice la palabra que el corazón de Israel vino a ser como agua, se derritió de miedo. Y Josué comenzó a preguntarle al Señor, rasgó sus vestiduras y comenzó a quejarse delante del Señor, preguntándole el por qué. Fue cuando Dios le mostró que había alguien que había tomado el anatema, ¿verdad? Alguien que había hecho lo contrario a lo que Dios quería que se hiciese, ¿verdad? Y había sido Acán. Acán había tomado un lingote de oro, unas piezas de plata y un manto babilónico, dice la palabra de Dios, y dice que lo escondió entre su campamento. Por ese anatema fue que Israel estaba perdiendo la batalla. Cuando Josué se dio cuenta, los llamó a cuentas, ¿verdad? Y Acán confesó su pecado, pero el castigo era inevitable, ¿verdad? Fue inminente, les causó la muerte a él, a su familia y a todo lo que tenía, hermanos. Pero yo medito en esto y yo me pongo a pensar, ¿Acán acaso no era de los que estaban al lado atrás del Jordán, que Dios mismo en su voluntad permitió que todos cruzaran, ¿verdad? Para ir a conquistar? Acán no era de la generación que había muerto cuando caminaron 40 años en el desierto. Acán era de la nueva generación, de la generación que Dios en su voluntad, en la voluntad de su corazón, permitió que entraran, ¿verdad? Entonces es donde yo me pongo a pensar, ¿por qué? Si Acán era apto para ir a conquistar, ¿por qué hizo esto? Hermanos, y la causa que yo veo aquí es que su alma se desvió. Él conocía las instrucciones del Señor, porque Josué bien lo había dicho antes de que fueran a pelear y a conquistar, pero su alma se llenó de codicia por las cosas que habían ahí. Su alma se llenó de codicia pasando por encima de lo que Dios había decretado para ese lugar, ¿verdad? Recibiendo así el castigo y perdiendo, ¿verdad? Su vida y perdiendo la herencia que Dios tenía ahí. Hermanos, por eso es que Dios quiere que nosotros verdaderamente pensemos en esta palabra, hermanos. ¿Hacia dónde nos está dirigiendo nuestra alma? ¿A qué le estamos poniendo más atención cuando estamos en nuestros hogares? ¿De qué nos estamos llenando más, hermanos? ¿Por qué? Porque así nos va a guiar el alma hacia la carne o hacia las cosas del espíritu. Es muy importante, hermanos, de que verdad nosotros escudriñemos, nos escudriñemos nosotros mismos y veamos qué estamos haciendo, qué pasos estamos dando, hacia dónde vamos. Porque, sabes, una de las razones de grandes fracasos de muchos siervos de Dios, gente cristiana, ¿verdad? Es la inquietud del alma. Es el alma que no está conforme, el alma que se desvía. Hermanos, es importante que nosotros veamos esto. También dice la palabra del Señor que el alma tiene sed en el Salmo 42, versículo 2. Vamos a buscarlo aquí. Salmo 42, versículo 2. El alma tiene apetitos, el alma tiene sed. 42, 2 dice así: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice aquí, lo está declarando, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Aquí el salmista está diciendo que el alma de él tenía sed de Dios. ¿De qué tiene sed tu alma? Nuestra alma está sedienta. ¿De qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Si nuestra alma está sedienta
de las cosas de este mundo, hermanos, preocupémonos y oremos a Dios de verdad para que el Señor nos libre, que el Señor nos libre de que nuestra alma nos lleve a perder la batalla, de que nuestra alma nos lleve a desviarnos de lo que Dios quiere para nosotros y de perder nuestra herencia como hizo Acán, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos una herencia en el Señor, ¿sabes? El Señor Jesucristo dijo que Él se iba a ir a preparar una morada para nosotros, para los hijos de Dios, hermanos. Y yo creo en mi corazón que allá hay una morada con el nombre de cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros no tenemos que perder. Porque si bien la palabra de Dios nos enseña que la salvación Dios no me la quita, pero yo sí la puedo entregar. Entonces, hermanos, el Señor dice en el Apocalipsis que Él puede quitar el nombre del libro de la vida. Entonces nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? No nos desviemos. Hagamos como dijo el rey David: alma mía, alaba a Jehová. Cuando el rey David está diciendo alma mía, alaba a Jehová, esta palabra a mí me enseña de una administración al alma, una administración al alma, hermanos. Si nos sentimos con un alma abatida, con un alma turbada, con un alma con temor, con una alma que nos está deslizando hacia lo pecaminoso, hacia la carnalidad, hacia las cosas de este mundo, hermanos, no dudemos en llamar a nuestras coberturas, no dudemos en llamar a nuestros pastores y decirle: pastor, esto y esto me está pasando, necesito que ministres mi alma. ¿Sabes por qué? Porque el alma necesita ser ministrada constantemente, y más en este tiempo que no nos estamos congregando. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque cuando nos congregamos, el alma es ministrada. Cuando vamos 2, 3 veces a la iglesia, ahora nos reunimos, el alma ahí es ministrada, por eso a veces nos sentimos más fuertes. Pero ahora que estamos en nuestros hogares, es un tiempo que puede ser peligroso, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar bastante atención a esto, hermanos. ¿Sabes? Hermanos, hay muchas cosas más que podríamos hablar, que el Señor me ha hablado acerca de esto, pero por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para no hacer tan largo este video, lo vamos a dejar ahí. Luego lo vamos a continuar. Pero yo le pido a usted que usted le pida al Señor ahí en su corazón, ahí en su morada, ahí en su habitación, cuando usted está en intimidad con el Señor. Pídale al Señor que revele esta palabra en su corazón. Pídale al Señor de que verdaderamente ese rema de la palabra nos dirija y nos muestre, que sea como una lupa, que nosotros minuciosamente nos estudiemos a ver hacia dónde estamos caminando. No perdamos nuestra herencia, hermanos, porque sabes, Cristo viene y Cristo viene pronto, y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. Llenémonos de la palabra del Señor, pero de la palabra que nos limpia, la palabra que nos insta a guardarnos en santidad, la palabra que nos insta a esperar al Señor, no palabra cualquiera, no cosas de este mundo, no explicaciones meramente con inteligencia humana, sino busquemos el plan de Dios, busquemos el corazón de Dios, porque sabes, cuando usted y yo nos encerramos en intimidad con el Señor, es ahí donde el Señor nos revela cosas maravillosas. Cuando usted alaba, cuando usted adora, cuando usted ama al Señor, a mí la palabra me enseña que a los que aman al Señor, Él les va a dar revelaciones poderosas. Y sabes, eso es lo que estamos necesitando en este tiempo en el que estamos en nuestros hogares. No es para estar solamente viendo televisión, no es para ver solamente películas, no es para ver solamente cosas que no nos edifican, hermanos. No es para estar como de vacaciones, hermanos, de la iglesia. No existen vacaciones de la iglesia, hermanos. Es para que usted y yo meditemos en el Señor. Es para que usted y yo nos encerremos en la intimidad. Ahí podamos conocer el corazón del Señor, porque el rey David decía que el Señor le hacía comprender sabiduría en lo íntimo. Él con el Señor encerrado en la habitación. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en este tiempo, hermanos. Yo le insto, yo le pido de verdad que usted ore al Señor y clame al Señor ahí en sus hogares, para que nosotros seamos dignos de escapar de las cosas que vienen para este mundo, cosas terribles, cosas tremendas, que esta enfermedad que anda, este COVID-19, hermanos, no es nada en comparación a las cosas que vienen, hermanos. Acordémonos, hermanos, de que el tiempo se acerca,
que Cristo viene por su iglesia. Hermanos, ha sido una bendición grandísima para mí poder llevar este mensaje hasta ustedes. Espero que haya sido y que sea de gran bendición para ustedes, hermanos. Que el Señor me los bendiga y nos vemos pronto.